Hola a Hello todos, everyone. bienvenidos a otra Welcome sesión de to another aprendizaje. learning session. This Esta session is sesión es part of parte a de una series serie about sobre how cómo to run lanzar una parachain parachain con el to begin objetivo de guiding guiaros a through través de your todo el roadmap proceso from desde ground cero zero to hasta la making creación y managing a administración de live vuestra parachain. parachain en vivo. So last time we have La talked última vez about que hablamos what sobre las are the ventajas de advantages of convertirse en una using parachain en parachains in Polkadot, Polkadot. Provided brindamos a una roadmap hoja de ruta around the sobre las different diferentes decisions decisiones a when lanzar una launching a parachain. parachain. Covered Cubrimos the las options opciones para to implementar en deploy on Polkadot, Polkadot, talked about hablamos sobre deploying implementar and y doing ganar una launching. subasta. Y por And último, pero last no but menos not least, we importante, had a full tuvimos una demostración demo of completa converting de a cómo parachain incorporar into a una local parachain en testnet. una testnet local. The El title of título de this este episodio episode is es Desde From el Design lanzamiento to hasta la Interoperability. interoperabilidad And we y are going to cubriremos algunas cover some recomendaciones y recommendations mejores and best prácticas en practices torno a around DevOps DevOps y la and building creación a de un team, equipo, extending a extensión de un parachain slot, parachain slot and y slot collating. leases. We'll talk Hablaremos sobre about la the selección collator del collator, selection, las opciones para options administrar to una manage a parachain desde parachain la from relay relay chain chain, y, and para to conclude, concluir, we will explicaremos y explain and demostraremos los demo canales implementations HRMP between entre las parachains parachains and para la interoperability. interoperabilidad. So Entonces, without sin further más ado, preámbulos, let's dive in. profundicemos en ello. So let's start Comencemos con el with equipo the detrás de la team behind parachain. the La parachain. última vez Last time we cubrimos la have covered naturaleza the full design and multidimensional del evaluation lanzamiento de un from proyecto de launching parachain testnet to exitoso, parachain donde el testnet, desarrollo de product productos, la development, financiación, funding, el marketing y la marketing, and creación de equipos engineering deben all ocurrir need de to forma happen in paralela. parallel. La Building creación y el and lanzamiento launching de un a producto product en in este this phase espacio can be pueden ser different diferentes from de the los traditional lanzamientos de product productos funding. tradicionales. One thing Una is for cosa es segura, certain, a wide necesita variety una of amplia tools variedad de are needed habilidades para to que make tenga it éxito. successful. Con una With a pila de fast-changing tecnología que technology cambia stack, rápidamente, finding and keeping encontrar y talent mantener is talentos en esta definitely can be industria puede ser difficult. difícil. We Hemos have recopilado algunas collected a few recomendaciones sobre la recommendations on creación de un building a equipo team para to construir build a una parachain. parachain. Although Aunque se many necesitan skills muchas are needed, habilidades, luckily it is not afortunadamente no necessary es to have a necesario tener un full-time empleado employee a for tiempo every role. completo para In cada función. startups, the En first las employees startups, often los wear primeros many empleados a different menudo hats. realizan muchas It is cosas possible to diferentes. cover Es many posible bases cubrir with muchas just a bases few con solo unas pocas versatile personas roles versátiles suitable for several responsables de different varias areas. áreas diferentes. It is also También es possible posible to hire contratar talent talentos for solo para dedicated áreas areas only, específicas, or solo a tiempo only parcial part-time, o or según las even incentives. necesidades. When choosing Al a elegir un candidate, candidato, en first primer of all, lugar, it es is importante important to encontrar las find exactly habilidades the skills específicas needed for necesarias that para ese particular puesto en position. particular. Consider Considerad how cómo each encajará hire cada will empleado en el fit into the equipo, team, cómo how sus their skills habilidades pueden can completar complement las the habilidades skills del of the team, equipo y and que how también well pueden they can comunicarse communicate y and cooperar con cooperate los with miembros existentes existing del team equipo. members. It is also También es important to importante consider the considerar la situation situación en la que each se new hire encontrará will cada be nuevo in, empleado, both in the tanto a short corto como term a largo and in the plazo. long term. Por For ejemplo, al example, contratar al hiring the primer first desarrollador, developer, you es may need posible que someone who necesitéis a can alguien work que pueda alone trabajar or has solo, more que relevant tenga una experiencia experience. más Of course, relevante. this means Por the candidate supuesto, will esto probably have significa que a el higher candidato probablemente también compensation tendrá una structure. expectativa salarial To más build a alta. team, La you have construcción de un equipo different tendrá un focus enfoque in diferente en las different diferentes stages etapas of del proceso de development. desarrollo. So En in las the early primeras etapas, stages, el enfoque focus debe should be, estar, of por course, on supuesto, en el technical desarrollo development. técnico. Después After de la the primera first prueba proof de of concept, concepto, it is suele ser usually hora de time to expandirse. expand, Tal maybe vez hire contratar more más core ingenieros engineers, principales, front-end desarrolladores developers, even front-end o designers. incluso diseñadores. This can be Esto very puede ser different muy for each diferente project, para cada proyecto, based en on the función de su product and producto y situation. situación. La Complexity complejidad may increase puede quite aumentar con rapidly, bastante so rapidez, having por lo que 5 tener más plus de people 5 in the personas tech en team, el Tech it is worth Team considering vale la adding pena a considerar project agregar un manager Project to Manager the al team. equipo. Otro Another papel important importante en role los of primeros early proyectos de parachain Parachain projects es un is the Community community Manager. manager. Un buen Good Community community Manager puede manager poner can en marcha kickstart the vuestra community and comunidad y provide more aportar cada vez development más valor al feedback. proyecto. In En case caso you de are que estéis creating a creando un crowdloan, crowdloan, your vuestra community is comunidad es essential for esencial para moving ganar un parachains Parachain forward. slot. Engaging Involucrar a with vuestra friends comunidad and y crear creating eventos events es una buena manera de motivates and atraer attracts algunos some talentos talent que ya who estén are already entusiasmados excited con about vuestro your project. proyecto. In fact, De many hecho, muchos proyectos ponen un gran projects put a énfasis en big encontrar emphasis on candidatos que finding sean parte de su candidates that are comunidad part of y their estén realmente community and are interesados en su really misión. interested Esto es in the mission. importante porque This is desarrollar un nuevo important producto because developing a new product can be quite challenging puede ser bastante and desafiante y requires requiere employees that empleados que are estén willing to dispuestos a persevere. perseverar. El Early asesoramiento user legal advice temprano can be puede ser essential, esencial, so it
por lo que se recomienda encontrar a alguien que pueda apoyar el proyecto en esta área, incluso si no es un rol de tiempo completo. Esto podría ser muy útil para navegar por los aspectos legales de la contratación de personas y la creación de un producto. Tanto los roles de seguridad como los de DevOps son fundamentales, y tener a alguien que cubra estas áreas relativamente temprano también puede ser muy gratificante. Nos permite sentar las bases e introducir las mejores prácticas de seguridad básica y DevOps. Después de que la parachain se haya conectado a la relay chain, el enfoque en los aspectos técnicos y DevOps sigue siendo una prioridad principal, pero el crecimiento del equipo y del negocio será igualmente importante.
A medida que el equipo crece, las operaciones y los roles administrativos son cada vez más necesarios para administrar la organización y mejorar la eficiencia general. Como la contratación juega un papel importante en esta etapa, un tutor tecnológico experimentado puede ahorrar mucho tiempo y dinero para un proyecto. Como existe una gran competencia en el mercado por el buen talento, por ejemplo, en un puesto de ingeniero de Substrate, es importante investigar el mercado para estar al tanto de las tendencias salariales y qué talentos podéis esperar por el dinero que estáis dispuestos a ofrecer. A veces puede ser mejor bajar las expectativas e invertir en entrenamiento que esperar a un candidato perfecto con una expectativa salarial baja. Entonces, en esta etapa, otra gran área de enfoque es el Business Development, que abarca el crecimiento y los partnerships con los actores del ecosistema. Podría ser esencial integrarse con herramientas clave como wallets y cotizar en los exchanges. En las etapas posteriores, por supuesto, aún necesitáis un desarrollador y un equipo de DevOps, pero el enfoque puede pasar del desarrollo al mantenimiento. En esta etapa es importante pensar también en las Developer Relations y la documentación. Un redactor técnico puede asegurarse de que todos los documentos estén en orden y un defensor de las Developer Relations puede concentrarse en crear una comunidad de desarrolladores en torno al proyecto. Este es el momento de desarrollar también el equipo de marketing, construir una marca y asegurarse de estar visible y presente en eventos importantes. La contratación de una fuerza laboral remota aumenta el grupo de candidatos, pero puede ser mejor para equipos específicos, por ejemplo, el equipo de desarrolladores, al menos en una zona horaria similar. Esto asegura una cooperación eficiente en comparación con esperar una respuesta de alguien del otro lado del mundo. Además, al contratar desde otro país, los proyectos deben tener en cuenta las restricciones legales y las implicaciones fiscales del país de residencia del candidato. Por lo tanto, es mejor ser proactivo con la contratación y planificar con anticipación, ya que puede tomar varios meses para que una nueva contratación realmente aporte valor. Esto es especialmente cierto en caso de que se trate de entrenamiento externo, por ejemplo, la Polkadot Blockchain Academy, que actualmente está programada solo 2 veces al año. Así que estas son solo pautas y recomendaciones generales, pero por supuesto todo depende del caso, y cada equipo tiene que decidir y planificar en función de su situación específica. Entonces, yendo a la siguiente diapositiva, blockchain es más que un código de ordenador. Es una combinación de hardware y software. Para tener éxito como parachain, es muy importante contar con una infraestructura sostenible. Como regla general, es mejor invertir en hacer esto correcto y escalable desde la primera vez. Tratar de arreglar las cosas después del hecho puede ser mucho más difícil y consumir más tiempo. Entonces, repasemos algunas de las mejores prácticas de DevOps que pueden ayudaros a construir y mantener vuestra parachain. Así que el primer punto es la seguridad. Para blockchain, la seguridad es una consideración fundamental y una buena práctica general es usar cuentas proxy para limitar el permiso que una cuenta tiene sobre otra cuenta. Y también se recomienda el uso de cuentas multisig. Por el lado de la infraestructura, es muy importante tener reglas estrictas y bloquear cualquier comunicación no requerida. También se recomienda monitorear los registros y usar la autentificación de 2 factores. En cuanto a las actualizaciones, otro principio básico es asegurarse de que todos vuestros sistemas se mantienen actualizados. Esto es crítico con respecto a las actualizaciones de seguridad. Lo mejor es verificar las actualizaciones de seguridad diariamente, especialmente cuando se ejecutan servicios públicos, y si es posible, intentar automatizar el proceso también. Y también aseguraros de que podéis iniciar fácilmente un nuevo sistema desde cero si es necesario. Tratad de evitar la configuración manual de estos sistemas y tratar la infraestructura como código. Podéis utilizar sistemas de gestión de configuración como Ansible para configurar y automatizar servidores en un entorno DevOps. También hay otras herramientas disponibles en el mercado, como por ejemplo Puppet y Chef. Si un servicio falla por algún motivo, aseguraros de que se reinicie automáticamente. También aseguraros de que el reinicio automático no ocurra sin que nadie se dé cuenta, o de lo contrario, podríais tener un problema del que no sois conscientes y eso puede conducir a problemas más graves. Debéis tener algún tipo de configuración de monitoreo para aumentar la observabilidad de los componentes y también para detectar cualquier anomalía. Podéis usar herramientas como Grafana y Prometheus
2 herramientas de código abierto para monitorear aplicaciones. Es importante también contar con algún tipo de alerta. Las alertas deben ser accionables. No tiene sentido crear alertas para todo. Reducid el ruido y mantened alertas solo para las cosas más importantes. Durante el desarrollo, también probad nuevos binarios periódicamente en una testnet, ya que los problemas solo pueden aparecer en condiciones de la vida real, en redes reales, con latencia de red, pérdidas de memoria, etc. Además, para los equipos con experiencia en Kubernetes, Parity proporciona 2 herramientas para facilitar la administración de los nodos basados en Substrate. El primero es Parity Hamchap, que es un Hamchap para implementar todo tipo de nodos. El segundo es Testnet Manager, que es una poderosa herramienta para implementar y mantener redes de prueba. Así que encontrad más detalles sobre estas herramientas y las mejores prácticas de DevOps en Parity GitHub, y también podéis usar esto para decodificar para llegar allí. Después de que la parachain se haya lanzado y esté funcionando, es hora de pensar en la transición de sudo a governance. Pero, ¿qué es sudo? Hay un programa para sistemas operativos de computadora tipo Unix que permite a los usuarios ejecutar programas con los privilegios de seguridad de otro usuario, el superuser por defecto. Por lo tanto, tener la sudo palette en vuestro tiempo de ejecución os permite elevar privilegios como un superuser. Entonces, con sudo podéis ejecutar funciones privilegiadas, funciones que requieren específicamente el root origin. Entonces, ¿por qué usar sudo en primer lugar? La mayoría de las parachains comienzan con sudo, ya que facilita el proceso. Permite eludir cualquier gobernanza en los casos en que se requiere un root origin. Permite al equipo sembrar saldos o realizar otras tareas administrativas de manera más fácil y rápida. Se recomienda incluir sudo en una nueva parachain hasta que algún sistema de gobernanza on-chain haya sido testado y probado. Entonces, ¿por qué no conservar sudo para siempre? Sudo centraliza todo el poder en una sola cuenta, y esa cuenta puede hacer cosas incluso si los poseedores de tokens no están de acuerdo o si es perjudicial para la comunidad. Entonces, los usuarios que buscan la descentralización no elegirán una red centralizada sobre otra, donde todos los poseedores de tokens tienen voz. Por lo tanto, la mayoría de las parachain pueden comenzar con sudo, pero cambiar rápidamente a alguna forma de gobierno para ejecutar funciones privilegiadas más altas. De hecho, Polkadot también comenzó con sudo, y una de las principales etapas para convertirse en una red verdaderamente descentralizada fue la implementación de la gobernanza. Y usan el mismo gobierno para decidir y ejecutar la eliminación de sudo. ¿Cuáles son las opciones en lugar de sudo? Ya hay varias palettes disponibles en Substrate y podéis usarlas. O comenzar con ellas para componer vuestro propio sistema de gobierno personalizado. Estas son palettes como Democracy, Collective, Membership, Votación por convicción y muchas otras. Pero también podéis implementar vuestra propia lógica personalizada, creando nuevas palettes para satisfacer vuestras necesidades específicas. Entonces, sobre Auction, no es suficiente ganar una subasta una vez. Necesitáis tener un plan sobre cómo mantener vuestro slot. Al final del parachain slot list, el slot irá a una nueva subasta y el equipo deberá ofertar por un slot. Nuevamente, los parachain slots son intercambiables, por lo que las parachains no necesitan ofertar por el mismo slot, solo deben asegurarse de tener uno. Al extender un lease, la planificación podría ser aún más importante porque perder la subasta puede generar tiempo de inactividad. Al planificar una lease extension, es importante comprender los lease periods. Por lo tanto, los lease periods son periodos de 6 o 12 semanas que componen la duración del arrendamiento del espacio. Cada slot consta de 8 lease periods consecutivos. Los postores pueden enviar una configuración de ofertas especificando la cantidad de token que están dispuestos a vincular y por qué periodo. Se puede incluir cualquier número de lease periods. Los mismos postores pueden presentar varias ofertas diferentes, pero solo ganará una oferta o una combinación de ofertas que no se superpongan. El algoritmo de selección del ganador elegirá la oferta para tener la cantidad máxima de tokens vinculados durante todo el periodo.
Por lo tanto, es importante tener en cuenta que al final de este slot no tiene nada que ver con la fecha de la subasta de ese slot, sino que depende del list period exacto sobre el que se trató la subasta. Así que observad el ejemplo de parachain A y B ganando diferentes subastas, pero alquilando su espacio exactamente por el mismo periodo. Parachain C y D ganando su subasta justo después, pero con diferentes list periods. De hecho, puede haber varias subastas en diferentes semanas o en diferentes meses que os permitirán ofertar exactamente por el mismo list period. Esto significa que cuando finalice un list period en particular, varios ganadores de subastas anteriores estarán en la misma situación y potencialmente competirán por una extensión al mismo tiempo. Y eso sin contar con los nuevos equipos que buscan su primer parachain slot. Por lo tanto, los equipos de parachain deben tener esto en cuenta y planificar su extensión en consecuencia para garantizar la continuidad de su parachain slot. Por lo general, los candidatos de parachain ofertan por la duración total del arrendamiento, que son los 8 lease periods. Pero en el futuro, diferentes equipos pueden optar por solo uno o dos lease periods de duración para asegurar más y más lease periods adicionales lo antes posible. Observad el ejemplo de la parachain A, que no espera al último minuto, sino que gana una oferta por los lease periods 9 y 10 en la subasta 6, extendiendo su arrendamiento solo unos meses después de asegurar estos periodos 1 a 8. Para extender el arrendamiento de vuestra parachain hay varias opciones. La lease extension con overlapping slots es uno de ellos. Por lo tanto, la superposición de slots se produce cuando la parachain adquiere un nuevo slot en el que el primer periodo de concesión de este nuevo slot es anterior al último periodo de concesión del slot actual. Así que, mientras dure la superposición, el equipo tiene más de un espacio disponible para ellos. ¿Cuáles son los pros y los contras de esto? En primer lugar, la parachain puede asegurarse de que el nuevo slot esté asegurado mucho antes de que finalice su espacio actual, continuando con su arrendamiento actual sin ninguna interrupción. Por lo tanto, el slot se puede intercambiar en cualquier momento en el periodo de superposición a través de, por ejemplo, un mensaje XCM a la relay chain. ¿Cuáles son los contras? Este intercambio también requiere dos parachain en vivo para enviar el mensaje. Entonces, el equipo de parachain necesita iniciar otra parachain con un nuevo para ID en el nuevo slot para poder enviar el mensaje e intercambiar el slot. La nueva parachain puede tener funcionalidades muy básicas. Aún así, tiene que ser creada para que esto funcione. También vale la pena señalar que, en caso de que la parachain gane un slot a través de un crawlon, no es posible extender ese slot a través de otro crawlon, con el mismo para ID superpuesto al slot actual. Así que esta extensión sin overlapping slot es otra opción. Y esto sucede cuando el primer lease period del nuevo slot comienza justo después del final del último lease period del slot actual. Y pues, ¿cuáles son los pros? La parachain puede extender el arrendamiento usando el para ID actual. El arrendamiento se prorrogará automáticamente. No hay necesidad de swapping. Además, no hay lease periods superfluos porque no hay superposiciones, lo que es más eficiente. ¿Cuáles son los contras? No hay flexibilidad cuando la parachain puede ganar el nuevo slot. Si el equipo no gana ese único slot, lo más probable es que sufra un tiempo de inactividad hasta que pueda ganar otro. Entonces, en la introducción de parathreads o diferentes opciones principales de planificación, es probable que tengamos parachains que no puedan asegurar una extensión, ya que podrán pagar por bloque. Así que sí, eso es todo de mi parte. Y con esto, se lo voy a pasar a Alejandro. Genial, así que muchas gracias, Daniel. Me gustaría comenzar haciendo doble clic en algo que mencionó Dani, que es como lo que sucede cuando existe la posibilidad de que alguien, alguna entidad, alguna cuenta en el lado de la administración, pueda hacer
ciertas acciones sin necesidad de un consenso de la comunidad o algo así. No me refiero específicamente a la gobernanza, pero es solo algo sutil. ¿Qué es la cuenta que registra la parachain en la relay chain? Lo que básicamente implica enviar el código, la función de validación y el estado. Se considera la manager account para la parachain, y esta manager account puede realizar ciertas acciones dependiendo de si la parachain está bloqueada o no. Este locked status llega o se establece en diferentes escenarios. Los escenarios son los dos que están ahí en la diapositiva. Pero básicamente, cuando se abre una parachain, se crea una campaña de crawlon por sí misma para poder ofertar por un slot determinado durante ciertos list periods. Entonces, la configuración de esta parachain, como esta función de validación, en este encabezado de estado se bloqueará. La ID de parachain obtendrá un manager lock. Entonces, los respaldantes, los usuarios de esta campaña de crawlon, pueden estar seguros de que el estado comprometido y la función del equipo de parachain serán los mismos una vez que finalice esta campaña de crawlon. No cambiará. Así que no serán cambiados por algo malicioso al final, o que será malo para los respaldantes. Existe este contrato entre los respaldantes y el equipo, que se representa con este lock, que no le permite al manager cambiar solo por su cuenta en ciertos aspectos de la parachain, como pueden ser el estado desde el que parte o la función de validación. El otro escenario en el que encontramos que ocurre este lock es cuando una parathread se incorpora como una parachain, por lo que el ciclo de vida de la parachain cambia de parathread a parachain. Luego se bloquea allí, y a partir de ahí, si es necesario cambiar la función de validación, habrá actualizaciones del runtime y así sucesivamente. Bien, esto es importante y quería mencionarlo. Y con esta información pasemos a la siguiente diapositiva, que es Managing a Para. Lo llamo así, pero de hecho lo que quiero mencionar aquí es, bien, desde el lado de la relay chain, ¿qué opciones, qué extrinsics tenemos para hacer algunos cambios en nuestra parachain o hacer ciertas acciones en ella? Quería centrarme precisamente en la palette Paras Registrar, que está escrita allí, que expone los 4 extrinsics que están en la pantalla. Al igual, estos 4 extrinsics verificarán que el origen, el nombre del sitio, sea la propia parachain, el administrador o la root. En caso de ser el manager, por supuesto, el estado de la parachain debe desbloquearse. De lo contrario, la parachain no podrá realizar estas acciones. Y ese es el único caso en el que se verifica el bloqueo. Pero entonces, si el para es el origin o la raíz, entonces estas acciones serán permitidas. Simplemente repasándolas rápidamente, TRegister liberará toda la información relevante para esta parachain. Será como toda la información almacenada en la relay chain para esta parachain. Y luego continuaremos liberando y devolviendo cualquier depósito relacionado con esta parachain. Swap observa que cierta parachain está dispuesta a intercambiar información de arrendamientos y crawlons con otra parachain. Schedule Code Upgrade es un extrinsic que nos permite programar nuestro horario. No quiero repetir schedule, sino como una nueva función de validación de un bloque determinado. Y lo mismo con setCurrentHead, que nos permitirá cambiar el encabezado, el estado, que construiremos a partir de este para ID en la relay chain.
Así que estos cuatro son muy útiles. Se utilizarán en diferentes momentos del ciclo de vida de la parachain. Por ejemplo, los dos últimos, Schedule Code Upgrade y Set Current Head, son muy útiles. Si estamos tratando de hacer algo, necesitamos hacer estas acciones. Nos encontramos en un escenario en el que no pueden activarse desde el lado de la parachain y debemos actuar directamente del lado de la relay chain. Tal vez necesitamos abrir una moción. Tal vez necesitemos hacer 30 caminos diferentes para llegar aquí, pero esta posibilidad existe y están ahí para ayudar a gestionar las parachain. Entonces, lo siguiente, me encantaría detenerme aquí, hacer una mención rápida sobre cómo se deben seleccionar los collators. No sé si debería ser la palabra adecuada, pero seleccionar collators en general. Hay dos enfoques, más o menos. Mencioné aquí dos enfoques que cubriré, como la Collator Selection, que es una palette que se encuentra dentro de cúmulos, y luego cualquier otra Collator Staking Implementation. Estos dos se utilizarán principalmente cuando este equipo de Parachain quiera abrir su conjunto de collators a la comunidad y quiere incorporar otros collators, otras personas para que ejecuten collators para ellos, en lugar de los que se han configurado en la Chain Spec o en el Invulnerable State Plan. Entonces, Collator Selection, como mencionaba, se asienta con cúmulos, y esta palette construirá el conjunto de collators a partir de los Invulnerables collators y algunos candidates. Los Invulnerables los establece el gobierno o el root, y los candidates son cualquier entidad pública que quiere unirse. Vincularán una cierta cantidad de tokens y podrán ser parte de este grupo. Luego, en función de ciertos parámetros, se creará un conjunto de collators y los autores de los bloques serán recompensados por hacer ese trabajo. Este es un enfoque muy sencillo, lo que hace que esto sea muy simple. Agregar collators una vez que la cadena está en funcionamiento es bastante simple, pero existen enfoques más complejos o interesantes, ya que podría haber algún tipo de mecánica de staking para elegir este conjunto de collators. Aquí, en las diapositivas, mencioné la implementación que hizo el equipo de Parachain de Moonbeam, que básicamente elige estos collators en función del stake que los está horneando. Y hay como una especie de baking system directo. Con este tipo de sistemas, podéis incluir muchos más incentivos sobre cómo elegir a los collators. Y también un poco de gamificación, porque tal vez queráis que los usuarios de vuestro proyecto nominen quién es un collator y en base a esas nominaciones podáis hacer algo. Además, os da espacio para incluir esto en los tokenomics de vuestra para, sea lo que sea que estéis pensando. No puedo pasar a la siguiente diapositiva sin mencionar esa collation y este conjunto de collators. Y tal vez esto esté tomando un error. Collation es una actividad de seguridad, lo que significa que, por ejemplo, como contraparte, el staking continúa en la relay chain. Todos los validadores allí están haciendo una actividad de seguridad. Están asegurando la red de diferentes maneras, económicamente y al obtener este conjunto de validadores distribuidos. Pero por parte de los collators, eso no está sucediendo. Toda la seguridad se aprovecha de la seguridad de Polkadot, de la relay chain y, sobre todo, lo mejor que obtendréis de este conjunto de collators será una mejor disponibilidad si el collator es distribuido
y la comunidad ejecuta algunos nodos de forma aleatoria, lo que siempre es muy agradable. Y siempre es un paso hacia la descentralización y distribución de nodos particulares, lo cual es genial. Con esto mencionado, me gustaría hacer una demo muy rápida sobre swapping leases entre parachains. Entremos directamente a ello. Tengo funcionando localmente una relay chain con algunas parachains. He usado ZombieNet para arrancar toda la red y este será el resultado. Tiempo de ejecución local de Rococo y dos parachains aquí. Parachain 1000, parachain 2000. Al otro lado, a la derecha, podemos ver la información de los leases. Tal vez pueda hacer zoom dos veces para que sea un poco más grande y más fácil de leer. Podemos ver, por ejemplo, que Parachain 1000 tiene 10 leases asignados de la lista 0 a la lista 9 y Parachain 2000 tiene muchos más. Tiene 100, básicamente. ¿Qué sucederá cuando el lease period 9 finalice? Cuando finalice el lease period 9, la Parachain 1000 se degradará y ya no será más una Parachain, así que ya no produciremos bloques. Por lo general, eso no es lo que queréis. Y cuando se acerque ese momento, el equipo podría considerar, está bien, es posible que debamos intercambiar nuestras leases con otra parachain que tenga más leases para seguir siendo una parachain y seguir produciendo bloques. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Como mencioné en la diapositiva anterior, la registrar palette expone un extrinsic que es el swap extrinsic, que advierte esta voluntad de cambiar esta información de una parte a otra. Podríamos hacer esto durante esta demostración. Por bien del tiempo, voy a usar sudo. Pero obviamente, esto no siempre es una opción. Lo más probable es que lo que encontraréis en ecosistemas como Polkadot sean propuestas de gobernanza. O si pudierais enviar un upward message escrito con XCM, compuesto con XCM, que ejecutará esta call en la relay chain. Esta es una call que deseáis ejecutar, eventualmente, en el lado de la relay chain. Si lo enviáis a través de XCM, lo bueno es que el origen será la parachain. De forma ideal, esta call de swap verificará si el origen es el para. En caso de que sea el para, todo es correcto y podéis continuar. En la route governance, sí existe sudo, sea cual sea el entorno con el que estéis trabajando. Pero eventualmente terminaréis con el siguiente resultado. Además, esto tiene que suceder en ambos sentidos. Por lo general, lo que encontraréis será una batch call en la que se solicitará la ejecución de ambos extrinsics. Así encontraréis el swap de 1000 a 2000 y al revés. Está bien. En esta demostración no voy a ejecutar esto. Solo quiero hacerlo en dos pasos porque quiero que veáis algo. Ejecutemos el swap que tenemos aquí y comprobemos el estado. Ahora, registrar palette. Además, expone este pending swap de esta entrada de storage. Si tomamos Parachain ID 1000, eso es lo que hemos ejecutado. Podemos ver que ahora tenemos el pending swap con Parachain 2000. En caso de que Parachain 2000 decida hacer swap también, el swap sucederá. Así que vamos a ejecutarlo al revés. Hagamos del 2000 al 1000. Todo estuvo bien. Podemos comprobar que el valor de esta clave ha desaparecido, se ha limpiado después de realizar el swap. Y si retrocedemos, podemos ver que la Parachain 1000 ahora tiene los 100 lease periods y el Parachain 2000 tiene solo 10. Esta no es la única información que se intercambiará. Como mencioné, la crowdloan, la información de los fondos también se intercambian. También se cambian de una parachain a otra. Podríamos ver esto en el código.
Esta es la configuración del runtime para Kusama. Y aquí podemos ver que OnSwap está configurado para llamar a crawlons y slots, estas dos implementaciones. Aquí podemos ver la implementación del atributo OnSwap para los slots. Veremos que es la información de almacenamiento de los leases, la cual está mutada entre los dos para IDs. Y podemos ver una implementación muy similar para los crawlons. Y luego, en este caso, es funds, que será mutado. Está bien. Opción muy útil que ya ha sido muy aprovechada por la comunidad. Y esta es un área que lo que hemos mostrado aquí será cuando haya dos parachains en ejecución y sus list periods se superpongan. Y los swaps también pueden ocurrir entre una parachain y una parathread. Eso es algo que funciona. Así que eso es algo que se podría hacer. Por ejemplo, la parachain cambiará los ciclos de vida, así como la parachain del otro lado. Y la información se intercambiará de la misma manera. Esto es todo por mi parte, y ahora se lo dejo a Nacho, que estará comentando un poco sobre la interoperabilidad y los canales HRMP. Así que todo tuyo, Nacho. Hola a todos, gracias Alejandro. Entonces hablemos de la interoperabilidad. De forma predeterminada, las parachains, cuando se activan, están aisladas entre sí. Solo tienen comunicación con la relay chain a través de XCM, pero hay un par de mecanismos para abrir canales para que esto suceda. Así que el primero es HRMP, que es el que está trabajando actualmente en Polkadot y Kusama. Y la desventaja de este enfoque es la demanda en términos de recursos, porque las dos parachains están usando la relay chain como una forma de comunicarse usando el almacenamiento de datos. Así que ya sabéis que cada parachain collector, los parachain collectors tienen un nodo completo de la relay chain para que puedan leer el almacenamiento de la relay chain. Entonces, si deseáis comunicaros con otra parachain, lo que haría, por ejemplo, una parachain A es enviar un mensaje XCM a la relay chain. La relay chain procesaría el mensaje XCM, almacenaría el mensaje en su almacenamiento y luego un collector de la parachain B leería el estado de la relay chain y recogería ese mensaje. El otro mecanismo sería XCMP. Esto es o será en realidad, porque aún no está implementado, pero sucederá en el futuro. Es una comunicación directa, uno a uno, entre parachains que sortean la relay chain. Los canales HRMP son en realidad unidireccionales. Entonces, si deseáis una comunicación bidireccional completa entre dos parachains, lo que debéis hacer es abrir dos canales HRMP, uno de la parachain A a la parachain B y de la parachain B a la parachain A. Hablemos de la configuración. Así que, básicamente, hay dos parámetros a los que debéis prestar atención. Estos parámetros son Proposed Max Capacity y Proposed Max Message Size. El primero es el número máximo de mensajes permitidos en el canal HRMP a la vez. Y el segundo es el tamaño total máximo de mensajes en bytes permitidos en el canal HRMP a la vez. Por lo tanto, no podéis establecer valores arbitrarios para estos parámetros porque están restringidos por la configuración de la relay chain. Entonces, si vais a consultar el almacenamiento de la relay chain, vais a la configuración y podéis obtener HRMP Channel Max Capacity y HRMP Channel Max Message Size. Básicamente, esos son los límites. Por lo tanto, vuestro valor propuesto siempre debe ser más pequeño o más bajo que el de la configuración de la relay chain. Para abrir canales es como un proceso de dos fases. Así que uno de los actores, una parachain, tiene que iniciar el Opening Channeling Flow solicitando la apertura del canal a otra parachain. Y luego, solo cuando una parachain B acepta esa solicitud, es cuando se establece el canal HRMP.
Tened en cuenta que estas acciones no son gratuitas como muchas o como la mayoría de las acciones que realizáis en Polkadot. Debéis tener las sovereign accounts de estas parachains. Necesitaréis tener un par de depósitos. Por lo tanto, suficiente saldo libre. Podéis verificar cuál es el valor de vuestra relay chain para Kusama o Polkadot. Esos son los HRMP Sender Deposit y el HRMP Recipient Deposit. Hay dos opening types. Dependerá de las parachains involucradas. Si tenéis una System Parachain que intenta conectarse a una parachain comunitaria, el proceso pasa por el gobierno de la relay chain. Esto se debe a que las System Parachains están controladas por el gobierno de la relay chain. Sin embargo, si tenéis dos parachains, pueden abrir canales HRMP cuando lo deseen y pueden ponerse de acuerdo sobre las características de este canal HRMP. Entonces, en este caso, el canal será abierto e iniciado por cada parachain a través de un mensaje XCM a la relay chain. Un system para tu para. Bien, echemos un vistazo a la primera opción. También hay dos formas de abrir canales. Dependerá del tipo de gobernanza. Si estamos en Polkadot, todavía tenemos la antigua versión de gobernanza 1. El proceso comenzará con una Council Motion que se convertirá en una Democracy Referendum para ser finalmente promulgada. Por otro lado, si estáis en Kusama, donde ya existe la nueva versión de gobernanza 2, OpenGov, tenemos dos caminos diferentes que pueden ocurrir al mismo tiempo. Por un lado, tenéis la ruta del Whitelisted Caller con un referéndum con la pre-image. La pre-image es la acción. La pre-image de la call que abrirá los canales HRMP. Y por otro lado, tenéis un Fellowship Referenda. ¿Cuál es el objetivo de este Fellowship Referendum? El objetivo es incluir en la whitelist la call. La pre-image proviene del Whitelisted Caller. Esto se hace para actualizar el origin de la ruta desde whitelisted a la raíz. Tan pronto como finalice el referéndum del Whitelisted Caller, tan pronto como el Fellowship Referendum haya finalizado y haya whitelisted la pre-image, tendrá éxito. En ambos casos, dado que tiene que pasar por la gobernanza en la relay chain, los participantes o parachains similares que quieran abrir canales tendrán que hacerlo, o es una buena práctica abrir una discusión en Polkassembly o Subsquare para decirle a la comunidad su intención de abrir un canal con una System Parachain. Echemos un vistazo más de cerca a cómo se ve este mensaje de System to Parachain, el que pasará por el gobierno. Así que tenemos que darnos cuenta que hay una dependencia. Recordad que tenéis que pagar por esta acción. Necesitáis tener un depósito. Por lo tanto, queremos asegurarnos de que la System Parachain y las Parachain Sovereign Accounts tengan suficiente saldo para el HRMP Sender Deposit y el HRMP Recipient Deposit. Así que esta sería la call. En primer lugar, tenemos un Force Batch, por lo que Force Batch ejecutará cada una de las calls dentro del conjunto, pero si una de ellas falla, continuará, y cada una de las calls son a la vez una Batch All. Entonces, la diferencia entre Force Batch y Batch All es que en Batch All, si solo falla una de las llamadas internas, todo el conjunto fallará. Esto permite que la gobernanza agrupe muchas solicitudes en un solo batch.
Entonces, por ejemplo, imaginad que este primero es como un canal entre, no sé, StateMint y Moonbeam. Y por alguna razón falla, pero pasa al siguiente lote con Opening Channel entre Acala y StateMint y puede tener éxito. Y una mirada más de cerca al mensaje de parachain to parachain. Recordad, esto es un proceso de dos fases. De la misma manera, ambas parachains pueden tener suficiente saldo para el depósito, pero también deben tener un saldo adicional para pagar la ejecución de XCM en la relay chain. Así que recordad que se hace con mensajes XCM de cada parachain. Así que en la parachain A iniciaremos la solicitud para abrir un canal y la parachain B aceptará la solicitud. Por lo que recordad que si queremos la comunicación bidireccional, este proceso tendrá que ocurrir al revés. Si echamos un vistazo al mensaje, es como un Polkadot XCM.send, donde el destino es parent1, que es la relay chain, y luego tenemos un XCM message con 4 instrucciones. El primero es withdraw asset, para retirar, para poder pagar la ejecución. Luego by execution, luego transact, por lo que esta es la transacción, la call que se ejecutará en la relay chain. Y por último, deposit asset. Es muy importante agregar esta instrucción porque si no se agrega esta instrucción final, las tarifas no gastadas para ejecutar este XCM message quedarán atrapadas. Hablemos un poco sobre la importancia de las Integration Test Tools. Cuando estáis aislados, las pruebas unitarias o pruebas unitarias en vuestras pallets suelen ser suficientes. Pero cuando tenéis que interactuar con otros runtimes, necesitáis tener otras herramientas para los integration tests. Hay muchas opciones. Entonces, el primero es XCM Simulator y podéis encontrarlo en el repositorio de Polkadot. Luego tenéis Chopsticks, desarrollado por Acala. Luego tenéis los ZombieNet Tests, que también podéis escribir pruebas en la red ZombieNet. Y luego tenéis los Parachain Integration Tests, que es como una capa adicional de abstracción sobre ZombieNet que os ayudará a escribir esto rápidamente y es como una abstracción del paquete Polkadot.js API. Bien, hagamos una demostración rápida para el canal HRMP y usaremos una de estas Integration Test Tools. Así que aquí tengo un infra con la relay chain de Polkadot. Aquí tenemos StateMint y un par de parachains, Pempal Parachain 2000 y 2001. Aquí con Batch Integration Test puedo generar la infraestructura. Y aquí tenemos el archivo de configuración. Como dije, tenemos Polkadot, StateMint, Pempal 2000 y Pempal 2001. Debéis saber que para usar Polkadot con sudo y también con epoch times más cortos, debéis usar una de estas branches especiales que se usan para integration tests con sudo en ello. También tendréis que compilar estas branches con la función passRuntime para reducir los epoch times, entre otras variables. Esto es importante para eludir la gobernanza mediante sudo. Echemos un vistazo al primer caso de la System Parachain a una parachain. Observad aquí, necesitamos un depósito para el sender y para el recipient. Y luego aquí, la dependencia.
tenemos que financiar la sovereign account de la parachain en la relay chain. Y así es como abrimos el canal. Entonces, en este caso, esto pasará por la gobernanza. Aquí tenemos force batch y luego aquí tendremos como un batch all para cada canal. Bien, aquí podéis ver cómo financiamos la system parachain. Luego force HRMP channel from system to para y lo mismo de para to system. Vamos a ejecutarlo. Aquí tenemos el force batch. Bien, en este caso tenemos que usar sudo porque no tenemos el root origin, porque no proviene de la democracy palette. Pero aquí tenéis los dos force open HRMP channels, uno de system parachain a 2000 y al revés. Y ahora echemos un vistazo al segundo caso. Aquí, ahora necesitamos fees adicionales para pagar por el XCM message. Esta es la dependencia, por lo que tenemos que financiar las sovereign accounts parachain A y la parachain B. Esta sería la primera call, de parachain A a parachain B, donde estamos solicitando abrir un canal con withdraw, by execution, transact y deposit. Aquí lo tenemos, por lo tanto, HRMP init open channel. Y esta es la segunda call, de parachain B a parachain A, donde es accept request. HRMP accept open channel. Así que vamos a ejecutarlo. Mientras se ejecuta, echemos un vistazo a algunos de los conceptos de los que hablamos antes. Así que estamos en la relay chain. Pasamos a chain state. Podéis ir a configuration, active configuration, y aquí podéis ver diferentes valores. Por ejemplo, sender deposit. Debido a que se trata de una red de prueba, el depósito se establece en 0. Aquí tenéis max capacity y max total size. Bien, todavía está funcionando. Además, aquí podemos tomar la encoded call. Esta es otra forma de echar un vistazo a lo que está sucediendo. Así que esto es parachain A, creo. Este es el mensaje XCM. Podemos ir a extrinsics, decode, y aquí tenemos la sudo call con el polkadot XCM message. En este caso, estamos usando la versión 3 de XCM con withdraw, by execution, transact y deposit. Así que todo salió bien. Si echamos un vistazo a los eventos, vemos cómo el mensaje se ha ejecutado correctamente. Entonces aquí, en algún momento, si vais al HRMP channel, aquí vemos todos los canales abiertos. La system parachain a 2000 y luego los canales entre parachain A y parachain B. Así que gracias a todos. Espero que lo hayáis disfrutado. Gracias.